Con el senador Iván Cepeda, es senador de la República de Colombia, presidente de la Comisión de Paz del Congreso. Nos acompaña también desde Bogotá, la capital colombiana. Senador, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos, Tatiana. Muchas gracias. Senador, el gobierno de Venezuela ha dicho la víspera acepta ser garante de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Petro y la guerrilla del ELN. ¿Qué significa este momento? ¿Qué falta para que se instale oficialmente la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN? Bueno, ya nos estamos aproximando al momento en el cual oficialmente podamos decir que se han reiniciado en forma los diálogos con el ELN. Hay que recordar que este proceso avanzó significativamente hasta poco antes que terminara su mandato el expresidente Juan Manuel Santos. Se había logrado una agenda, se estaba por llegar a un cese bilateral de fuegos y hostilidades, a prácticamente llegar al acuerdo sobre el primer punto de la agenda, y en ese momento el gobierno del expresidente Iván Duque decidió suspender primero y luego prácticamente romper esos diálogos. Ahora estamos ya dando pasos en firme de manera acelerada para que muy pronto podamos tener de nuevo una mesa de conversaciones, actualizar la agenda y emprender cuanto antes los diálogos que nos conduzcan a acuerdos con esta histórica guerrilla colombiana. Senador, recordando un poco sobre el proceso de diálogo que avanzó bastante, como usted bien lo dice, con esta agenda de 6 puntos que se estableció, pero antes de que se conocieran públicamente, hubo 2 años de diálogos exploratorios entre el gobierno del presidente Santos y el ELN. ¿Cuánto tiempo deberá pasar ahora si es que realmente se anhela pensar que en los 4 años del gobierno de Gustavo Petro se pueda avanzar en la paz total, que necesariamente incluye la dejación de las armas y la salida del conflicto armado por parte del ELN? Bueno, toda negociación tiene dificultades, momentos en los que se encuentran tropiezos, en los que hay que buscar salidas, pero esperamos que estos diálogos puedan funcionar de la mejor manera, de la manera más eficiente. Tanto en la guerrilla del ELN como en el gobierno hay la mejor disposición para que esto sea así. Ya hay una experiencia acumulada en ambos lados, y creo yo que la conciencia de la importancia de lograr la paz total en Colombia. Esa conciencia no debe llevarnos, sin embargo, a hacer una negociación express, a hacer una negociación superficial. Aquí habrá que destinar el tiempo necesario, no solamente para poder debatir y examinar cada uno de los puntos de la agenda, sino también, lo más importante, a dar lugar a la participación de las comunidades desde los territorios, que siempre ha sido planteado por el ELN como un asunto estratégico y fundamental de la negociación. Ya le voy a preguntar acerca de ello, a propósito de los diálogos regionales que esta noche el presidente Petro anunciaba que comienzan ya como el primer ejercicio que él anunciaba. Sobre la logística que resulta tan importante y la participación de la llamada comunidad internacional, Venezuela ha dicho que acompaña el proceso, Cuba ha dicho que acompaña el proceso, España y Chile, por ejemplo, dicen que se ofrecen. ¿Cuántos países serán garantes? ¿Cuántos países facilitadores? ¿En qué país serán esas negociaciones? ¿Será itinerante como sucedió en el proceso anterior? Recordemos que estuvieron en Venezuela, luego estuvieron en Ecuador, luego se fueron para Cuba. Bueno, todos esos son asuntos que se decidirán bilateralmente en la mesa de conversaciones. Hay que esperar a ese momento para tomar de manera conjunta esas importantes alternativas que hay, pero desde ya es importante señalar que Venezuela, Cuba y Noruega han estado ahí siempre dispuestas a trabajar por la paz en Colombia, y hay un reconocimiento del gobierno nacional que se expresó hace ya unas semanas en nuestra visita a Cuba con relación al papel que ha jugado el gobierno de la isla para mantener esta esperanza de paz. Y otro tanto ha hecho recientemente el presidente Gustavo Petro al reconocer que Venezuela es un país garante de la paz en Colombia en este proceso con el ELN.
Algo similar puede decirse de Noruega, países y gobiernos que han estado no solamente en los buenos tiempos, sino sobre todo en los momentos difíciles, críticos, sosteniendo este proceso de paz. ¿Y cuál sería el mejor espacio territorial para acompañar ese proceso de diálogo? ¿Qué país? Todo, todo eso será objeto precisamente de las conversaciones. Y en esto creo que hay que dejar que cuando sean designados los equipos de uno y otro lado, pues tengan la suficiente libertad de expresarse y de buscar el lugar más idóneo. Sin embargo, quiero decir, ya hay una experiencia acumulada, ya en esto se tiene algunos criterios. La negociación comenzó en Caracas, en Venezuela, luego pasó a Quito y por último llegó a La Habana. Se ha hablado de un modelo itinerante, pero también de la posibilidad de realizar estos diálogos en un lugar que brinde las garantías necesarias y suficientes para que se pueda trabajar de la mejor forma. Y por la experiencia que tuvieron y ustedes, además que fue también usted el senador o mediador clave en la negociación con las FARC, ¿cuál es el aspecto que a usted más le gusta? ¿Cuál cree que es el más viable por toda la logística? ¿Cree usted que es lo mejor para esos diálogos que además estén marcados en la discreción que tanto requiere? Yo creo que el acompañamiento que han hecho los tres países que he mencionado, pues da garantías, pero no me atrevería a lanzar una opinión a pesar de que las tengo, por supuesto, muy claras, para no ir a generar ningún precedente y en esto creo que hay que guardar prudencia. Repito, aquí el principio de la bilateralidad es fundamental. Nadie puede tomar decisiones unilateralmente, arrogarse la posibilidad de hablar en nombre de la contraparte, así que en este caso me reservo esa clase de opiniones y criterios. Muy bien, senador, entendido. Ahora hablemos sobre la agenda que se había pactado. Quiero preguntarle su opinión sobre ella, si deben cambiar, qué se debe ampliar, qué se debería incluir. Participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, el tema de víctimas que es fundamental, fin del conflicto y por último la implementación del acuerdo al que se llegue. ¿Esta agenda se va a mantener? ¿Qué se ha dicho al respecto? Yo creo que es una agenda muy sólida, tiene una lógica y esa lógica es partir de la participación de las comunidades, no de una mesa aislada de la sociedad, de sus problemas, de los territorios donde transcurre el conflicto armado. Y creo que están allí los temas esenciales, pero por supuesto han transcurrido ya años, prácticamente 6 años después de que se adoptó esta agenda y 4 desde que se interrumpieron los diálogos. Aquí han pasado muchas cosas, entre ellas el llamado estallido social durante todo este tiempo de convulsiones y de movilizaciones ciudadanas, el surgimiento de un gobierno distinto en Colombia. Así que todo eso, por supuesto, tendrá que influir sobre la labor de adecuación y actualización de la agenda. Sí, y con respecto a los diálogos regionales, que ya lo habíamos planteado, ¿está incluido el Ejército de Liberación Nacional, sobre todo en las zonas en donde se lleguen con estos diálogos regionales, que llega el gobierno central con las comunidades, con gobiernos locales y donde hace presencia el ELN, senador? Bueno, en el proceso que se hizo en La Habana con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se lograron acuerdos importantes en este campo y creo que habrá que retomarlos. El gobierno actual, como acabamos de escuchar aquí en Colombia luego de la primera locución televisada del presidente Petro, tiene una firme decisión de trabajar en todos los campos de las decisiones gubernamentales con las comunidades. Y por eso, presidente, hoy anuncia que por primera vez en Colombia un plan nacional de desarrollo, es decir, la hoja de ruta durante los próximos 4 años, va a ser creada y elaborada de abajo hacia arriba, es decir, en un diálogo inicial con las comunidades que va a tener un carácter vinculante.
¿Cómo se relacionará ese ejercicio con lo que se adopte en la mesa como criterio y decisión? Habrá que verlo cuando la mesa de conversaciones entre en funciones. Hay un tema, senador, sobre la manera en cómo funciona, la estructura que tiene el Ejército de Liberación Nacional, a diferencia de la extinta guerrilla de las FARC, y eso genera muchísima polémica. Sí, quienes se encuentran en Cuba, el Comando Central Conjunto, digamos, como se le conoce en Colombia, realmente tienen toda la autoridad sobre su militancia en Colombia. Hay quienes dicen que están por separado, otros dicen que no, que sí tienen autoridad sobre ellas. Para tratar de entender cuánto tiempo podría realmente tardar el Ejército de Liberación Nacional en tomar sus decisiones y quiénes serán además sus voceros, ¿qué cree usted al respecto? ¿Cómo se están organizando ellos para este momento? Bueno, todo lo que hemos podido ver a lo largo de estos años es que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es una organización compacta, que tiene un mando centralizado y que, como en toda organización, pues tiene diferencias internas, discusiones muy probablemente, pero que actúa de manera nacional y territorial como un todo. Es decir, esa tesis de que el ELN no es una organización compacta, sino más bien una especie de federación que funciona de una manera atomizada, no tiene relación con lo que hemos podido nosotros corroborar en todos estos años. Así que creemos que dando espacio, por supuesto, a las consultas, a los debates internos que debe tener la organización que esté en diálogos con el gobierno, vamos a lograr llegar a acuerdos que comprometan al conjunto de la organización y por parte nuestra al conjunto del Estado colombiano. Eso es muy importante porque genera muchísima polémica y probablemente ruido innecesario generalmente en los medios colombianos. Ahora, senador, negociar en medio del conflicto, ¿habrán exigencias para avanzar rápidamente sobre un cese unilateral, temporal, coyuntural, bilateral? ¿Qué de perspectiva hay al respecto? Nosotros queremos llegar cuanto antes a eh, el desescalamiento, eh, el alto al fuego multilateral en este proceso. Pero por supuesto esa es una decisión conjunta, una decisión que debe trabajarse. En los territorios del país hay hoy múltiples grupos actuando y muchos de ellos pues están enfrentados entre sí. Hay enfrentamientos de algunos de esos grupos con el Ejército de Liberación Nacional, así que cualquier decisión en esta materia debe garantizar que ese alto al fuego pueda ser respetado y verificado debidamente. No es una labor sencilla, pero nosotros creemos que hay que avanzar lo antes posible en ella. Ahora, este gobierno no va a condicionar de ninguna manera los diálogos a que se logren esta clase de acuerdos. Acuerdos, repito, en materia de alto al fuego. Porque lo que hemos podido comprobar es que el gobierno anterior tomó 4 años en esas discusiones, poniendo condiciones, buscando ganar un pulso que al final terminó en lo que hemos visto. 4 años estériles perdidos para la paz en Colombia, que no llevaron sino a que se recrudeciera la confrontación armada en muchas partes del país. Y que aparecieran estos nuevos actores armados que complejiza aún más la propia situación del conflicto colombiano. Y sobre esta paz total, senador, hay dos ideas centrales sobre la dificultad para entender el propio conflicto y cómo sería esa paz total. De un lado, negociación con Ejército de Liberación Nacional, pero del otro lado, ¿cuál sería la forma o el sistema con las bandas criminales, con las bandas relacionadas con el narcotráfico, con los nuevos grupos paramilitares? Bueno, aquí hay una diferencia que es absolutamente esencial y es una cosa es la negociación política en una mesa de conversaciones que llega a un acuerdo sobre grandes reformas en el sistema económico y político del país, que es el modelo que se asumirá con el Ejército de Liberación Nacional, por supuesto afín pero distinto al que hubo con las FARC,
Y otra cosa claramente distinta son los procesos que hemos llamado de acogimiento a la justicia de manera colectiva. Para ese segundo aspecto de la paz total, habrá una ley que se debatirá en el Congreso de la República próximamente, que fijará un campo jurídico legal en el cual se puedan desarrollar esos procesos de acogerse a la justicia colectivamente por parte de organizaciones que están ligadas a economías ilegales de alto impacto como el narcotráfico y la minería ilegal. Todo esto, senador, aspira al gobierno y ustedes además como congresistas del Pacto Histórico, bueno, y sin duda millones de colombianos, de que se logre en 4 años. Pero pensar en un conflicto histórico que tiene más de 60 años, 4 años queda muy poquito, muy pequeñito en el espacio y el tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que realmente se avanzará en ese anhelo? No, aquí más allá de plantear cálculos o vaticinios, lo que hay es que trabajar de una manera muy dura y eficiente. Y en eso estamos comprometidos todos y cada uno de los miembros del gobierno y de las bancadas de gobierno en el Congreso de la República. Estamos trabajando los 7 días de la semana, de 4 de la mañana a 12 de la noche regularmente para lograr esos propósitos. ¿Qué tanto lograremos avanzar? ¿Hasta dónde podremos llegar? Todo depende de la imaginación, de la inteligencia, de la disposición a escuchar y adoptar las decisiones correctas que tengamos en estos próximos meses y años. Los grupos al margen de la ley, me refiero no evidentemente al ELN, algunos formalmente han dicho que quieren sumarse a este proceso de sometimiento a la justicia, senador. Sí, ya hay anuncios y por supuesto, repito, aquí hay una diferencia clara. Unos son los grupos con los cuales habrá una negociación política y otros grupos que tendrán que acogerse a la norma que vamos a poner en vigencia. Pero más allá de eso, aquí hay otros procesos que son fundamentales y tal vez el más significativo es la participación de las comunidades en los territorios. A diferencia de otros procesos de paz, aquí el lugar central, el lugar prioritario, es el de las comunidades que están viviendo el conflicto armado y que pueden tener en sus manos decisiones que pueden tener un impacto en el desenlace del conflicto armado y de las violencias. Así que el gobierno pone un gran énfasis en esos procesos territoriales. La oficina del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, va a tener una estructura territorial y muchos de los asuntos que van a tener que ver con estos procesos no se darán en la mesa de conversaciones fuera del país, sino muy probablemente en los municipios de la Colombia rural. Muchísimas gracias, senador, por ese análisis, por ayudarnos a comprender este momento. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes muchísimas gracias, Tatiana. Hasta luego, muchas gracias.